hermano leyó Primera de Pedro, está totalmente relacionado. Y si observaron sin querer, los cantos, casi todos los cantos, tienen mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Expiando nuestra culpa. Básicamente lo vamos a enfocar en Efesios 7:8. Entonces, rápidamente, básicamente vamos a ver dos puntos de estos pasajes. ¿Cómo vamos a expiar nuestra culpa? Cuando el Señor nos redima, ¿qué es eso? Suena raro esa palabra, y nos perdone. ¿Sí? Son dos aspectos importantes de la expiación. Otra palabra que no usamos, ¿no? Expiación con X, no con S. ¿No? Expiación es otra cosa, ¿verdad? Existe salado, olvídense. Bueno, alguien ha leído Mateo 18, donde el Señor Jesús lanza una metáfora de dos siervos que tenían una deuda y de un señor. ¿Sí? Así rápidamente lo voy a leer porque me voy a enfocar en un aspecto ahí. Mira, dice Mateo 18:23, por lo que los quieran buscar, está muy sencillo. Dice, por lo cual el reino de los cielos, es Jesús el que está hablando, ¿no? Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Cuándo va a hacer cuentas? En el juicio. Dice, y comenzando a hacer cuentas, porque lo va a hacer un día, va a haber rendición de cuentas, eso es innegable. Dice, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Talentos ya es una unidad de moneda que no usamos el día de hoy, pero el equivalente ahorita serían millones de millones. Es decir, un ser como nosotros no podemos pagar. O sea, si la cuenta de Infonavit se te hace enorme, esta es muchísimo mayor, ¿no? No la puedes pagar con toda tu vida. Eso es lo que está dando a entender. Bueno, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, es decir, todos pónganse de esclavos, para que con eso más o menos se abonen un poco a la cuenta. Dice, y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces, vender todas mis propiedades, yo me pongo como esclavo para abonar un poco a la cuenta, un poco, pero no iba a saldar. Dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No podía pagar. Optimista el hombre, ¿verdad? Dice, el Señor de aquel siervo, es decir, Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le condonó todo. ¿Sí? Pero saliendo, que es básicamente lo que me quiero enfocar, lo que acabo de leer. Ya lo otro no lo voy a aplicar porque pues, no tiene caso con el tema, pero es importante entenderlo. Porque lo que aprendamos ahorita tiene que tener implicaciones en la vida práctica, que es esto. Dice, pero saliendo aquel siervo, imagínate bien contento, toda mi deuda, ya no debes nada, Juan. Dice, halló a uno de sus consiervos, un amigo, que le debía dinero, pero le debía 100 denarios. Es decir, el sueldo de un mes. ¿Qué es eso? No es nada. Y haciendo él, lo agarra y lo ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Ni siquiera el Señor hizo esa actitud con él, ¿me explico? ¿Te fijaste la diferencia del trato? Un patán. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él usó con su Señor. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con mi siervo, como yo tuve misericordia de ti? Y bueno, y hay consecuencias graves. Es decir, si a mí me perdona Dios todo, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú? Y entender que la deuda que yo tengo acá no se compara con la deuda horizontal. Básicamente lo que me quiero enfocar es al principio, ¿no? Bueno, entonces, entrando de lleno en los pasajes que nos quedamos, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que vimos la vez anterior, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora tú me vas a decir, el término expiar, ¿dónde está? El término expiar no aparece en el Nuevo Testamento, pero está implícito en todas las enseñanzas. Qué interesante es eso. Ahora, expiar era el medio de reconciliarse con Dios. Y tú me dices,
¿Reconciliarse de con qué? De Dios. ¿Alguien aquí sabe que se tiene que reconciliar con Dios? ¿Dónde hemos hablado de reconciliar con Dios? Claro que sí. Es más, todos los cristianos, ¿sabías que tenemos por default un ministerio? ¿Qué dice? Nos reconcilió consigo mismo. O sea, Él hizo la reconciliación. ¡Qué tremendo! ¿Y qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Algo que mencionaba ahorita el pastor Brian en la oración, del evangelismo. Es eso. Todos tenemos esta obligación. El ministerio de la reconciliación, pues sí, de reconciliación. ¿De dónde viene ese aspecto? En el Antiguo Testamento, por medio de los sacrificios, el Antiguo Testamento lo que hacían era para expiar el pecado. ¿Sí? La palabra hebrea para expiar transmite la idea de cubrir. ¿Sí? Y ahí viene básicamente, ¿no? Cubrir nuestros pecados. Ahora, si se fijaron en el título, dice expiar nuestra culpa. Mi culpa. ¿Culpa de qué? ¿No te has puesto a pensar? ¿Culpa de qué? ¿De qué tienes culpa tú? ¿Alguien de aquí sabe o siente que tiene culpa de algo? La culpa es muy buena, ¿sí sabes? Obviamente los psicólogos te van a decir que no. Es buenísima. ¿Alguien leyó el libro de... Estoy como en la escuela dominical preguntando. No importa. El libro del progreso del peregrino. No sé si los que no leyeron. Él cuando empieza a agarrar un libro y lo empieza a leer, y cada vez que lo lee llora y se aflige. Llora y se aflige. ¿Para qué lo lee? Ese libro es este. Este es un libro que le decía todos los pecados que tenía. Y él sentía una tremenda culpa. Esa culpa se convirtió en un costal. ¿Sí se acuerdan? Que cuando se acercó a la cruz de Cristo, desapareció ese costal. La culpa cayó. Esa era la expiación. Eso era. Es muy buena la culpa, porque te lleva a Cristo, te lleva al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál culpa? La de mi pecado, la de tu pecado, la de tus y mis innumerables ofensas que le hemos hecho a Dios. Todos los días. Nada más por eso hay que tener culpa. Nada más por eso, imagínate. Estoy hablando en sentido vertical, no estoy hablando en horizontal. Mira, a veces no se entiende lo de transgredir la ley de Dios. Si yo me paso ahorita un semáforo, y aquí en la ciudad que es prohibido 60, voy a 70 kilómetros y me paso un semáforo, y me pasa casualmente un oficial de tránsito, me para, y me dice, a ver, papeles, licencia vencida, ya van 2 faltas. Calca, no lo has pagado. 3 faltas. No traes placas, es chocolate tu carro, no está legalizado. 5 faltas. ¿Qué crees? Acabo de incurrir en las 4 violaciones de la ley de tránsito. Por lo tanto, tengo que cubrir esas infracciones. ¿Cómo? Pagándolas. ¿Sí es fácil? Bueno, Dios tiene sus propias leyes y las hemos transgredido día con día, es lo que quiero que entendamos. Por lo tanto, hemos acarreado una deuda y una culpa. Todos somos transgresores de su ley. Desde la concepción del vientre, el ser humano ya es pecador. Fíjate, no peca, pero ya somos pecadores. Desde la concepción. ¿Sí? Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjate, en pecado me concibió. Solamente el Señor Jesús es el único ser que no tiene pecado. Es el único humano, el único ser humano. Ahora, por ejemplo, dentro de la ley de Dios, del transgredir la ley de Dios, Él tiene sus propias leyes. Por ejemplo, la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? El costo, la factura por haber pecado es muerte. Es una ley. La creas o no la creas, eso es una ley negra. ¿Por qué todos morimos? Por esa ley. ¿Por qué todos envejecemos y vamos a ir al cementerio? Por esa ley. ¿Por qué todo el mundo no redimido va a ir al infierno? Por esa ley. Es una ley. No importa si eres ateo o creyente, todos van a ir a cumplir esta ley. Ahí está la otra, la misma. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. ¿Qué es este lugar? El infierno. Y dice todos. Y todos es todos. Excepto, obviamente, ya sabemos quiénes, los redimidos, para allá vamos, ¿verdad? Entonces, alguien debe expiar esto. Alguien debe pagar por esa transgresión de la ley. ¿Sí? Mira, el problema más grande, por eso el Ministerio de Reconciliación tiene que tocar ese tema. El problema más grande que tenemos todos los seres humanos, fíjate, desde que tenemos conciencia, fíjate la palabra que usé,
El problema más grande que tiene todo ser humano desde que tiene conciencia es el pecado que reina en él. Fíjense por qué dije conciencia. Es una doctrina que no vamos a explicarla tanto ahorita, pero es muy importante, no todo lo enseña. Hace muchos años una persona escribió una carta a la iglesia acusándome de que yo enseñaba que yo enviaba a los niños al infierno. Una de las tantas calumnias que nos hacen a los pastores, no hay ningún problema, dice. Porque ¿a qué voy con eso? Cuando hablo de conciencia, todos somos pecadores porque nacemos con una naturaleza caída pecaminosa que nos hace pecar. Pero hay personas que debido a su corta edad no tienen conciencia de su pecado. Esas personas, la gracia de Dios los cubre. ¿Estamos? ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Esas personas son todos los bebés, niños chiquititos o personas con cierta discapacidad intelectual. Todas ellas, la gracia de Dios los cubre. Maravilloso. ¿Sí? Jonás, ¿te acuerdas cuando Jonás lo mandaron a Nínive? Enojado, porque el Señor los iba a dar salvación. Y luego todos se arrepienten, más enojado estaba. Y estaba allá arriba viendo cómo el pueblo estaba todo arrepentido y él enojado, en vez de gozarse. Y en eso le dan un calorón y el Señor le manda a hacer una calabacera grandota y ya se pone contento. Y en eso se muere la calabacera y se enoja mucho, pero mucho se enoja. Mira lo que le dice el Señor. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿De qué está hablando? Esos infantes que no tienen ese nivel de conciencia hasta que llegan a cierta edad, depende de cada persona, donde dicen, soy pecador y ocupo un Salvador. 6, 7, 8 años, 9 años, no sé, depende de las personas. Mi yerno a los 6 años se bautizó porque reconoció que era un pecador y ocupó un Salvador. ¡Wow! A los 6 años. Tremendo. Depende de cada persona. Segunda de Samuel 12:23 dice, lo leyeron en la mañana, creo en la escuela dominical, Luis, el rey David, ¿te acuerdas cuando pecó con Betsabé? Que salió embarazada y le dijo al Señor, ok, te voy a perdonar, pero ese niño va a morir. Y él ora, hace un montón de cosas. Entonces cuando le avisan que ha muerto, dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, yo voy a él, mas él no volverá. Yo voy a él. ¿Qué está dando a entender? Ese bebé está en el cielo. ¿Por qué? Porque era bebé. Obviamente. ¿Me explico? Entonces, Dios expira el pecado de esas personas especiales. Maravillosa la gracia de Dios, ¿no? Ok, volvemos. Es un paréntesis para entender a qué se refiere y para esa acusación que tuve que es falsa, ¿no? Bueno, ok, decíamos que el problema más grande que tiene todo persona, absolutamente todo, es que debe buscar la reconciliación con Dios. ¿Sí? El problema, fíjate que, pues, aparte de que la gente no se da cuenta que ese es el problema más grande que tiene en su vida, el día de hoy Satanás ha hecho tan buen trabajo que tú ves una reunión social y toca el tema del pecado. Toca el tema del pecado y van a decir, arcaico ignorante, hablar del pecado. Si tú dices, no, eso es pecado, olvídate, te van a ver con una cara de fuchi. ¿Por qué? Porque el día de hoy, fuera del ambiente religioso, no se usa la palabra pecado. Nadie la usa. Nadie la usa. Porque ha hecho un muy buen trabajo Satanás. ¿Alguien vio la inauguración de las Olimpiadas? Tremendo, ¿no? ¿No lo vieron? Hubo una parodia, usurpación, imitación de la última cena del Señor, pero con puros, ¿cómo llaman estos tipos de personas? Población LGBT. Sí, pero tiene otro nombre, otro... Drag queens. Eso. Tremendo, o sea, una cosa aberrante. Y obviamente es un escaparate para el mundo, ¿no? Cosas peores se verán. ¿Por qué? Porque el pecado el día de hoy no es un problema para el mundo. Es terrible. No se dan cuenta. ¿Me explico? No se dan cuenta. Segunda de Corintios, mira lo que dice. ¿Quién es el Dios de este siglo? Jesús. El Dios está en minúscula, la gramática es importante. El Dios de esta época, está queriendo decir, es Satanás. ¿Y qué ha hecho? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan el Evangelio. Al contrario, se van con las tendencias del mundo. Ahora las personas dicen, no, el cambio climático, las guerras.
la economía. Estamos acabando con la deforestación, el mundo, ¿no? El hambre. Otros, ganó Morena, ¿no? Tienen la mayoría en el Congreso, están afectados unos, no todos. ¿Sí? Algunos lo ven como un problema eso, ¿no? En fin, se rasgan las vestiduras en Facebook, ¿no? Mira, todo eso es importante, pero la verdad, lo más importante en la vida es el problema que tienen con Dios. Esa culpa, esa transgresión a la ley que le han hecho. Tiene que haber consecuencias. O sea, va a haber consecuencias, es imposible de eludirlo, ¿no? Mira, pero bueno, hablando a las personas que están aquí, que son verdaderos creyentes y ya tienen una relación con Dios, esa es la idea. El versículo 7. En quien tenemos redención. ¿Qué es redención? La iglesia que está en la esquina, ¿no? ¿Qué es redención? Ahorita hicieron 2-3 cantos y mencionaron ese aspecto. Es una palabra que usamos ya. En el griego me quiere decir rescate, liberación. ¿Sí? En los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento, si te recordarás, era cuando estaba vigente el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, ¿qué será? Imagínate Italia, Turquía, Grecia, Palestina, Israel, la parte norte de Arabia, la parte norte de África. Básicamente, todo ese era el Imperio Romano. Bueno, en el Imperio Romano, una de las principales actividades comerciales, ¿sabes cuál era? La venta de esclavos. Y había alrededor de 6 millones de esclavos. Había mucho dinero circulando por ahí con ese mercado. ¿Por qué lo uso eso? Porque era el concepto que se usaba. Redención es comprar a alguien, un esclavo. Yo voy con el dueño y pago el precio que él me imponga. Y ese esclavo ahora es esclavo mío. Y si yo quiero dejarlo en libertad, el que lo compró tenía que expedir una carta, un certificado de liberación. Eso es redención. ¿Por qué lo usa Jesús con nosotros? ¿Por qué lo usa Pablo? ¿Nosotros qué éramos? Esclavos del pecado, y Cristo en la cruz expió y obtuvo la redención de nosotros. Nos liberó ¿de qué? Del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Y qué significa esclavitud del pecado? La gente del mundo es imposible que deje de pecar. Es imposible, entiéndelo. No pueden, porque son esclavos del pecado. Bueno, a partir de ahí, fíjate qué gran bendición hemos tenido. Fuimos comprados, rescatados, liberados y hechos libres. ¿Libres para qué? Para obedecer a Dios. Eso es parte de la expiación que Cristo hizo con nosotros. ¿Sí? Un pasaje, Romanos 6:20, se lo digo. Porque cuando eras esclavo del pecado, por si había duda, entiéndelo, la gente del mundo era esclava del pecado y nosotros fuimos esclavos del pecado. Solo unos cuantos serán redimidos. De esos redimidos, ¿sí entiendes la bendición que muchos de los que estamos aquí lo somos? Eso es una enorme bendición, ser redimido. Por eso ahorita hicieron esos cantos. Es una minoría. Mira lo que dice Tito. Nosotros, la iglesia, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Y lo que dice, esclavos de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos pecaminosos. Éramos esclavos, pero ya no. Éramos, dice. Ya no. Se supone. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos. Cristo nos redimió, nos salvó, nos rescató de la maldición de la ley. Ya, expiados. Tremendo, ¿no? El Señor nos compró con su sacrificio, con su muerte expió, cubrió mi deuda, me reconcilió con el Padre. Dice John MacArthur, en los tiempos del Antiguo Testamento, los criminales eran ejecutados generalmente por lapidación, a pedradas, y después se exilian colgándolos en una estaca o un poste para mostrar el rechazo divino, como Dios los aborrece, según ellos. Para los judíos, la crucifixión de Cristo fue una evidencia de que estaba bajo la maldición de Dios, según ellos. Ciertamente, fue maldito por nuestra culpa, porque duró 3 horas, donde Dios prácticamente cargó los pecados de todos nosotros.
La culpa del infierno fue cargada en 3 horas de oscuridad. Jesús con su sacrificio satisfizo la justicia de Dios. Por eso pudo redimir. ¿Se entendió esa expresión? Satisfizo la justicia de Dios. O sea, Dios quedó satisfecho con ese sacrificio y dijo, claro que sí, está redimido este joven, no hay ningún problema, estoy satisfecho. Es maravilloso. Es por eso que las personas a veces no pueden entender cómo un vulgar, malévolo, asesino, violador, de lo peor puede ser perdonado y salvado. Bueno, si entiendes el concepto de que Jesús satisfizo la justicia de Dios, está fácil de entender. La justicia de Dios es la ley. Él exigía muerte. Ya hubo, bien, un vicario, un sustituto, Jesús. ¿Cuál es el problema? Colosenses, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado, en quien tenemos redención, ahí está, por su sangre. ¿Sí? Fuimos redimidos. Ahora, tenemos redención por su sangre, y aquí hay a veces cierto misticismo, diríamos, cierto esoterismo con el aspecto de la sangre. Hay una idea de que la sangre de Jesús es especial. Es especial la sangre de Jesús. Cuando Él murió en la cruz, Él se desangró. Toda la sangre, por eso murió. Las dos cosas son falsas. La sangre de Jesús es idéntica a la tuya y mía. Idéntica. ¿Sí? Sus propiedades químicas, físicas y biológicas, los cromosomas, los glóbulos rojos blancos son iguales. A lo mejor Él no tenía diabetes ni nada de eso, ni colesterol, pero es exactamente igual porque Él era 100% humano, no era un humano especial. Solamente su aspecto espiritual era diferente. En el aspecto físico era como nosotros. Además, ni siquiera era atractivo. ¿No? Son falsas. Cuando usan redención por su sangre, esa expresión es un eufemismo para dar a entender que murió. Esto no quiere decir. Cuando habla su sangre, derramó su sangre, es que murió. Eso quiere decir. Pero hay gente que le queda un sentimiento místico y esotérico, ¿no? La sangre de Jesús. ¿La sangre de Jesús qué? ¿Sí? El derramamiento de sangre es una expresión para indicar que la persona entregó su vida hasta morir, no por desangrarse. ¿Sí? Cuidado con esas expresiones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los sacrificios de los animales eran un sistema continuo. Se mataban animales cientos diariamente. ¿Sí? Su sangre derramada todos los días. ¿Sí? ¿Alguien ha visto? Métete a YouTube, el día de hoy, los de acá del Oriente, los árabes, los musulmanes, todos esos siguen haciendo sacrificios de este tipo, con animales, toros, becerros, lo que tú quieras. Velos cómo son. Les cortan la garganta, la yugular, básicamente buscan cortar la yugular. El animal está amarrado, tirado en el piso, un animal de 700 kilos, una bestia enorme. Salen unos borbotones de sangre, cubetas. Es un sacrificio que... bueno, es un espectáculo grotesco. Eso lo hacían todos los días. Cientos y cientos de animales. Imagínate el trabajo de los sacerdotes y los levitas, no estar ahí sangre. Yo creo un rastro ya. Bueno. Era también una manera de que el Señor muestra, ¿ves? Tu pecado. Es el simbolismo de tu pecado. Qué asqueroso es, ¿verdad? Qué horrible. Bueno, es tu pecado. Era tremendo ese trabajo. ¿Sí? Eso era en el Antiguo Testamento. Y era para obtener el perdón temporal de Dios por esa sangre, por ese derramamiento del sacrificio de esos animales. Pero no tenían un poder absoluto. Por eso debía hacerse continuamente. No eran limpiadas las personas, no eran redimidas. ¿Sí? Era algo tipológico, era un simbolismo, era algo que apuntaba al sacrificio de Cristo. Nada más. ¿Sí? De hecho, Hebreos, ¿sí lo puse? Sí. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos no puede quitar los pecados. La gente no se le quitaba el pecado. La gente no cambiaba. El sistema levítico no fue diseñado por Dios para quitar o perdonar pecados, sino que sirvió como una preparación para guiarlos hacia Cristo, a que apuntaran al Mesías, no tanto a los animales. ¿Sí? Y su función era revelar la seriedad de tu pecado. Aparte que era muy costoso hacer sacrificios.
no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, es que obtendríamos la redención. Mira esto, esta es mi sangre del nuevo pacto, o sea, su muerte, que por muchos es derramada para lo mismo, redimir, remisión de los pecados. Y aquí está una doctrina implícita, muy discutida, ¿no? La expiación limitada. ¿Qué es expiación limitada? Cristo murió nada más por unos, dicen muchos, no dice todos, si te fijaste. Aquí está una doctrina de las más odiadas que hay el día de hoy por los evangélicos. Y está implícita ahí. ¿Por qué no puso el Espíritu Santo? Que por todos es derramado, o sea, por todo el mundo, ¿no? Por los muchos, los suyos, los escogidos, nada más, ¿verdad? Entonces, redención por su sangre y obtuvimos el pecado, ¿verdad? Es decir, no me quiero enfocar mucho en eso, pero esto tiene implicaciones. Si yo fui redimido, fui liberado de la esclavitud de mi pecado, ¿qué quiere decir eso? Que ahora ningún pecado me puede controlar a mí. Es decir, que yo ahora puedo cambiar. Por eso, las personas que dicen que no puedo, ¿qué me están queriendo decir? No quiero. Porque este pecado que me tiene controlado todavía es mi ídolo. Y no lo quiero soltar. En el fondo eso quiere decir la gente que no quiere cambiar. Todos podemos cambiar ya. Todos podemos cambiar cualquier pecado. Cualquier pecado. Esa es una de las promesas que hace el Evangelio. A liberarnos. Para eso nos libera del pecado. Para que ahora vivamos a la imagen de Él. Esas son las implicaciones prácticas que tiene. Son muchas. Todos podemos. Por eso mira lo que dice 1 de Juan. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Ay, es que es muy difícil. No, eso es difícil, mentira. No es difícil. Si andas viviendo en la carne, van a ser sumamente difícil obedecer la Escritura. Pero si andas en el Espíritu, no es difícil. Es una maravilla. El pastor Brian predicó en la mañana sobre la palabra, todas las implicaciones que tiene el Salmo 19. Es puras maravillas lo que habló el Salmo 19. Entonces, como que son gravosas. Cuando andas en la carne, que no lees, que no te arrepientes, que no te humillas, es terrible. Es como el matrimonio es lo más maravilloso que puede existir en la vida. Pero si los dos no nos ponemos de acuerdo, es la cosa más horrible. Es horrible el matrimonio, no se entiende. Es horrible esa unión. Pero cuando todo funciona, por algo Dios lo diseña. Es la relación más maravillosa que puede haber. Entonces, gravoso, pesado, difícil, complicado, no es cierto. Dios no me puede ordenar algo que no puedo hacer. Si me ordena algo es que lo puedo hacer. Ahora, ¿verdad? Entonces, seguimos con Efesios. Fuimos redimidos por su sangre y perdonados. Ahora, ¿qué perdonados? Lo usamos mucho. ¿Qué significa ser perdonados? Cada vez que nosotros pecamos, hay una deuda con Dios. Fíjate nomás. Las personas que no han sido redimidas tienen una deuda impagable, como la parábola que te mencioné al principio, de los dos siervos. Todo el mundo afuera tiene una deuda impagable. Impagable. Es decir, están en bancarrota espiritual. No hay nada que puedan hacer. No hay nada para saldar sus deudas. Nada. Están endeudados con Dios de una manera inimaginable. Sus deudas son imposibles de saldar. Imposible. Pero solamente las personas predestinadas y elegidas que han sido redimidas, su pecado ha quedado saldado y su deuda ha quedado liquidada. Eso es una maravilla. Mira lo que dice Isaías. Venid, ¿no? Es una invitación, dice Jehová. Estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, rojos, de la gravedad, ¿no? Llenos de sangre, pues como la nieve van a quedar blanquecidos, dice. Y si fueran rojos como el carmesí, como si lo repite 2 veces, es que lo está asegurando. Acuérdate el énfasis de la escritura. ¿Por qué lo repite 2 veces? Porque es una promesa. Es una invitación. Ven pues, te voy a redimir. Y tu deuda va a quedar blanca, saldada, cero. Se acabó. Qué tremendo. El perdón de los pecados. Mira, por ejemplo, si yo tengo ahorita un problema económico y Juan tiene 2,000 pesos, es todo su capital. 2,000 pesos, está. ¿No? Voy con Juan y le digo, Juan, hay chance de que me hagas una ofrenda. Juan, a lo mejor me da, lo más que me puede dar Juan de su generoso corazón son 2,000 pesos, porque es todo lo que tiene.
Pero si de repente hay una persona, no sé, ¿quién te gusta? Carlos Slim, Salinas, ¿cómo se llama? De Electra. Yo no, hombre. Salinas Pliego, él, pues, que tiene millones y millones, y más que no le pago esa, pero bueno, es otro chisme. Bueno, estamos hablando de una persona que tiene millones y millones y millones de pesos. Pero es en serio, millones y millones de pesos. Y yo voy y le pido a esa persona, que es amigo mío, necesito una ofrenda para salir de un problema. Lo más probable es que esa persona que tiene millones y millones me va a hacer una ofrenda bastante generosa comparado con lo que Juan iba a hacer. ¿Por qué? ¿Porque aquel fue más bueno? No. Perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es la riqueza de Dios? Infinita. ¿Cómo es la gracia de Dios para nosotros nomás? Infinita. Para ellos no, la gracia se va a acabar, tiene un final, es temporal, pero para nosotros es infinita. Según las riquezas. O sea, nosotros fuimos perdonados inmensamente. Hay un canto, se los pedí la alabanza, pero no lo pusieron. Su gracia es mayor. No importa el pecado, su gracia siempre es mayor, porque es según sus riquezas. Qué tremendo es eso. Es otra bendición. Y luego, no lo puse. Me faltó ahí. Hizo sobreabundar, dice. Según las riquezas de su gracia, nos hizo sobreabundar. Todavía, abundar es exceder. Sobre es superlativo. Tremendo. No nomás nos dio lo suficiente, sobreabundó en su gracia para perdonarnos. Eso es tremendo, ¿no? Su gracia y su perdón es tan vasto, es más que suficiente. O sea, no solo dio lo necesario, sobreabundó. ¿Y cómo es posible que haya personas que digan, no, eso ni Dios lo perdona? ¿Por qué haces esa declaración a esta gente? Ese pecado sí perdona, pero este no. Todo pecado. No más hay un pecado que no es la incredulidad. Es el único pecado que nos pasa por alto. Por eso la gente va al infierno, por la incredulidad. Qué tremendo, ¿no? A mí lo personal me molesta mucho, lo confieso, es una de las cosas que batallo, pero al mismo tiempo me dan lástima a los creyentes, supongo que son creyentes, que creen que la salvación se pierde si pecas, ¿no? Creen que podemos caer de la gracia de Dios, no creen que todos los pecados puede perdonar Dios, o no creen que vas a ir a la salvación si no te arrepientes. O sea, ya eres salvo, pero en el momento de morir no alcanzaste a arrepentirte. Creen que son enseñanzas que tienen algunas iglesias pentecostales, arminianas y algunas sectas. Y esa postura es errónea, te lo digo desde ahorita. Es errónea y cuidado con esa postura. La postura bíblica es esta. Pablo en Antioquía, no lo puse, Hechos 13:38, dice Pablo, fíjate el anuncio que hace. Sepan esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea Jesús, se les anuncia el perdón de pecados. Es una buena noticia. ¿Qué dijo Pablo? Se les anuncia el perdón siempre y cuando, nunca no dijo la cláusula, si se arrepiente. ¿No dijo cláusula? Era una buena noticia. Ya no tengo que matar animales. Ahora, por Cristo, tengo el perdón de pecados gratuito. ¿Sí? No hay condicionante ahí. ¿Sí? Por eso es importante entender los términos bíblicos y las palabras griegas de algunas. Por ejemplo, mira, a los judíos en antaño todavía una de sus festividades más importantes, que lo llaman Yom Kippur, que es el día de la expiación, y es el único día en el año, una de las fiestas más famosas para ellos. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar. Acuérdate que el tabernáculo tenía 3 secciones, 2 era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo y el santo estaban divididos por un velo. Nadie podía entrar ahí ni él. Solamente una vez al año se le permitía, siempre y cuando hiciera expiación de sus propios pecados. Al grado de que algunos entraban con el tobillo amarrado y unas campanillas en los tobillos, porque si se oye, está vivo. Y si se murió, pues nadie puede entrar, entonces lo sacaban con la cubierta. A ese extremo llegaban los judíos, ¿no? Entonces entraba este hombre, pero primero tenía 2 machos cabríos, ¿no? Uno era degollado, vámonos, es para la expiación de los pecados de él. Entonces agarraba la sangre, entraba al lugar santísimo, rociaba con la sangre en el altar y en el propiciatorio, que tiene mucha importancia, ¿sí? Y el otro macho cabrío
Él ponía las manos, simbólica, no hay ninguna transferencia, como una transferencia del pecado de todo el pueblo. Y era llevado ese macho lejos, muy lejos al desierto, para que se perdiera y se dejara. Bueno, es el simbolismo de nosotros. Nunca me acordaré de tus pecados. Mira, tus pecados están lejísimos. Se fueron. Ya no hay pecados. Ese es el perdón. Ese es el perdón. Y es lo que hacen una vez al año los judíos, ¿verdad? Se iban con él para nunca volver, ¿verdad? Pero era un simbolismo, porque en realidad la gente no cambiaba. Seguían pecando, pecando, pecando. La palabra que usó ahí en Efesios, perdón, esa palabrita, por eso es importante. Es una palabrita que en griego es un término legal. Santa debe saberlo. Es el pago o cancelación de una deuda. Eso significa cancelación o pago de una deuda. Es decir, la concesión de un indulto. ¿No le gustan las corridas de toros? Me fascinan, pero no me gusta ver matar a los toros. Pero la corrida de toros tiene 3 tercios. ¿No? El primer tercio sale con el capote, una cosa monstruona, grandota, que apenas lo puede el amigo, y es con la que vuelve loco al toro para que lo cansa. El segundo tercio no me acuerdo qué pasa, y el tercer tercio es donde pasa con la muletita y la espada, y es donde termina matándolo. Bueno, si el toro, que fue criado nada más para eso, y lleva una vida de príncipe, comiendo lo mejor, alimentándose lo mejor, en los mejores lugares, una vida, años maravillosos ese toro, para eso fue creado. Y el día que es llevado a la plaza, si ese toro cumple y nunca se rinde, porque fue creado para pelear, nunca se rinde. Entran cuando el torero, da una explicación muy profunda, cuando el torero dice, ¿sabes qué? Este toro está demasiado bravo, y entran los utilleros con los caballos, es una punta de este vuelo, y así de gruesa, y se le entierran en el lomo, para que sangre y se calme, porque está demasiado bravo, fíjate. Bueno, ¿sabes qué hay toros que hacen? Embisten al cabello y lo tumban. Eso se llama casta. Cuando el toro hace eso, es indultado. ¿Qué quiere decir? Se ganó el premio, te me vas al rancho y vas a jugar con las vacas, vas a ser el papá de todos los toritos. Es indultado, perdonado. ¿Por qué? Porque mostró casta. Nunca se rindió y fue perdonado. Y es indultado. Hay varios, después le lavan las heridas, lo curan. Nosotros fuimos indultados, no porque tuviéramos casta, ¿no? El Señor nos perdonó. Bueno, ya aprendieron un poco más de todos, ¿verdad? Bueno, ok. Mira, lo que quiere Dios que entendamos es que la gracia de Él es tan vasta, tan grande, que nos redimió y nos perdonó. Es lo que quiero que entiendas. Completamente todo. No hay un saldo a deber. Todo. ¿Sí se entiende? Cristo satisfizo la justicia de Dios. Entonces, todos los pecados que yo he hecho y voy a hacer, ya están pagados. Ya están pagados. No hay deuda alguna, es lo que quiero que se entienda. Porque acá por fuera se enseña otra cosa. No hay pecado que su gracia no haya cubierto. ¿Sí? La retiró tan lejos que ni siquiera un día va a venir Antonio. Ya perdoné aquello y sigues igual de chismoso. No me lo va a traer en cara. Dice Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi Dios, y no me acordaré de tus pecados. Por eso el cristiano confiadamente, ahorita pusieron el canto ese si no me equivoco, que dice, ninguna, y ninguno es absoluto, ¿no? Ninguno es ninguno. No hay opción de, pero bueno, es que si el hermano, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, nada más, esa es la promesa, ¿sí? Ahora, una de las cosas que a veces los creyentes no entendemos es esta. ¿Te acuerdas cuando decía Jesús? Que les lavó los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse. Es una metáfora. ¿Qué significa estar lavado? El que muere es redimido, el que ya fue perdonado, el que murió Cristo por él, ya está lavado. Por la justicia de Cristo, ya está lavado. Nada más los pies. ¿Y qué significa lavarse los pies? Que yo ya soy justificado y en mi caminar diario, como soy tremendamente cabezón, peco. Todos los días peco y ensucio mi caminar. Es una metáfora lavarse los pies. ¿Qué tengo que hacer? Ir en arrepentimiento a pedirle perdón a Dios, pero no para salvación, ya soy salvo. Para mantener mi relación correcta entre el Padre y yo. Soy yo.
Brian, ¿sí me permite, por favor? Me distrajiste, Brian. Voy a volver a hablar de los toros ahora. Entonces, ¿se entendió? ¿Creen que es para salvación este pasaje? No, es para mantener sana mi relación con el Padre. Hay una confusión ahí. ¿Sí? Por eso al final de ese versículo dice, solamente hay uno que no está lavado. ¿Quién era? Judas. Obvio. ¿Verdad? Es más, primera de Juan, no lo puse. Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Básicamente es un arrepentimiento no para salvación, pero para mi diario vivir. Eso es lo que hay que no confundir. Cuidado con eso. Y para terminar, estando muertos, así se considera la gente que no es redimida, que no ha sido expiada, que no ha sido perdonada. Estando muertos en pecados y en incircuncisión de la carne, ahora sí, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos algunos pecados, dice, ¿verdad? La palabra es clara. Todos. Entonces, ¿por qué dicen que esos pecados no lo perdonan? Todos. Pasados, presentes y futuros. Cuidado con pisotear la gracia nomás, ¿no? Decía, bueno, entonces mañana voy a hacer esto. Total, después me arrepiento. No, cuidado. Y mira lo que continúa. Anulando el documento, el certificado de mi deuda, el acta de decretos que había contra ustedes y que nos era contrario, quitándole en media y clavándola en la cruz. Deuda saldada. Maravilla, ¿no? Que si me llaman en Infonavit también. Perdón, me proyecté. Me trae loco ese Infonavit. Qué tremendo es esto. Ya. Cristo expió mi culpa, redimiéndome y perdonándome completamente. Ahora, si yo entendí esto, ¿cómo voy a vivir ahora? Si yo era esclavo del pecado y alguien pagó todo, fue tan grande el favor que me ha hecho, pues voy a vivir para Él. Voy a vivir para Él. O sea, es un agradecimiento tan grande, se supone, si entendí el problema que tenía tan grande el pecado y ha desaparecido completamente. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Vivir para Él. ¿Por qué crees que este hombre de seguro tiene una vida bien padre en Estados Unidos? Padre, muy bien iba a estar allá seguro. Se viene hace 25 años, no sabe nada de español, y llega a un pueblo sin aire, cuando no tiene aire acondicionado, sin aire, en verano, niños chiquitos. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Me explico? Ese agradecimiento. O sea, si él hizo esto, lo menos. Ahora no quiere decir que, entonces me voy de misionero. No. Cada quien tiene un llamado. Cada quien en su respectivo llamado. Entrégale tu vida a Dios. Pero entrégale, nada que. No, es que ya que me arregle, ya que. No. Es ya. La mano se me dará. Va para adelante. Amén.